Primera parte, la red de los traumas familiares. Capítulo 1. Traumas perdidos y encontrados. El pasado no muere nunca, ni siquiera pasado. William Faulkner. Requiem por una morja. Los traumas tienen una característica bien documentada y que nos resulta familiar a muchos. Nos impiden articular lo que nos pasa. No solo nos quedamos sin palabras, sino que además nos alteran la memoria. En el transcurso de un incidente traumático, nuestros procesos de pensamiento se pueden dispersar y desorganizar tanto que al final dejamos de reconocer que los recuerdos pertenecen al hecho inicial. En vez de ello, en el inconsciente se nos quedan grabados fragmentos de recuerdo, dispersados en forma de imágenes, de sensaciones corporales y de palabras, que pueden activarse más tarde por cualquier cosa que nos recuerde la experiencia de partida, por remota que sea. Cuando se desencadenan estos recuerdos, es como si hubiésemos pulsado un botón invisible de rebobinar que nos hace volver a repetir en nuestras vidas cotidianas aspectos del trauma original. No podemos reaccionar inconscientemente ante determinadas personas, hechos o situaciones de maneras antiguas y familiares que son un eco del pasado. Sigmund Freud identificó esta pauta hace más de 100 años. La repetición traumática o compulsión de repetición, como la denominó, es un intento por parte del inconsciente de volver a vivir lo que ha quedado por resolver, para intentar hacerlo bien. Este impulso inconsciente de volver a vivir los hechos del pasado puede ser uno de los mecanismos que intervienen cuando las familias repiten en generaciones posteriores los traumas pendientes de resolver. Carl Jung, contemporáneo de Freud, también creía que lo que queda inconsciente no se disuelve, sino que más bien vuelve a salir a relucir en nuestras vidas, como si fuera nuestro destino o nuestra suerte. Dijo que todo lo que no es consciente lo viviremos como nuestro destino. Expresado de otro modo, tendremos a seguir repitiendo nuestras pautas inconscientes hasta que las saquemos a la luz de la conciencia. Tanto Jung como Freud observaron que todo lo que es demasiado difícil de procesar no se desvanece por sí mismo, sino que nos queda guardado en el inconsciente. Freud y Jung observaron, cada uno por su cuenta, que diversos fragmentos de experiencias vitales que habían quedado bloqueados, reprimidos o suprimidos volvían a aparecer en las palabras, en los gestos y en las conductas de sus pacientes. En el transcurso de las décadas siguientes, los psicoterapeutas interpretarían los indicios tales como los lapsus lingüísticos, las tendencias a sufrir determinados accidentes o las imágenes de los sueños como mensajeros que iluminaban unas regiones de las vidas de sus pacientes en las que éstos no podían pensar ni expresarlas con palabras. Gracias a los últimos avances médicos en las técnicas de imagen, los investigadores han podido estudiar cuáles son las funciones cerebrales y corporales que fallan o quedan averiadas durante los episodios abrumadores. Bessel van der Kolk, un psiquiatra holandés conocido por sus investigaciones sobre el estrés postraumático, ha explicado que en el transcurso de un trauma se cierran tanto el centro del habla como el córtex prefrontal medio, que es la parte del cerebro que se encarga de que seamos conscientes del momento presente. Van der Kolk llama el terror mudo del trauma de la experiencia de quedarse sin palabras, que se dan con frecuencia cuando las vías cerebrales del cuerpo quedan obstaculizadas en los periodos de amenaza o de peligro. Afirma, cuando las personas reviven sus experiencias traumáticas, los lóbulos centrales quedan afectados y, en consecuencia, al individuo le cuesta pensar y hablar. Ya no es capaz de comunicar con su exactitud ni a los demás ni a sí mismo lo que está pasando. Pero no todo es silencio. Las palabras, las imágenes y los impulsos que se fragmentan tras un hecho traumático vuelven a surgir para formar un lenguaje secreto de nuestro sufrimiento que llevamos encima. No se pierde nada, sencillamente se ha redirigido los trozos.
Las nuevas tendencias de la psicoterapia empiezan a mirar más allá de los traumas del individuo, para tener en cuenta, en el cuadro general, los hechos traumáticos de la historia familiar y social, las tragedias de los diversos tipos e intensidades, como el abandono, el suicidio y la guerra, o la muerte temprana de un hijo, de un padre o de un hermano, pueden producir unas ondas sísmicas de aflicción que se transmiten de generación en generación. Los últimos avances en los campos de la biología celular, la neurociencia, la epigenética y la psicología del desarrollo recalcan la importancia de explorar la historia familiar remontándose a un mínimo de 3 generaciones si queremos entender los mecanismos subyacentes a las pautas de traumas y sufrimientos que se repiten. El caso que expondré a continuación nos presenta un ejemplo muy notable de ello. Cuando vi a Jess por primera vez, este llevaba más de un año sin dormir una noche entera. El insomnio que padecía se le apreciaban en las ojeras, pero la inexpresividad de su mirada daba a entender que existía una historia profunda, más profunda. Aunque Jess solo tenía 20 años, aparentaba 10 más como mínimo. Se derrumbó en mi sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Jess me explicó que había sido deportista destacado y estudiante sobresaliente, pero que con el insomnio pertinaz había caído en una espiral persistente de depresión y de desánimo. A consecuencia de ello, había tenido que dejar los estudios universitarios, lo cual a su vez le había hecho perder la beca deportiva como jugador de béisbol que tanto le había costado ganar. Buscaba desesperadamente a alguien que pudiera ayudarle a orientar su vida de nuevo. En el último año había acudido a 3 médicos, 2 psicólogos, una clínica del sueño y un nuturópata. Según me contó con su voz monótona, ninguno de ellos había sido capaz de brindarle ninguna ayuda ni ninguna idea tangible. Jess, que me relataba su caso sin apenas levantar la vista del suelo, me confesó que estaba al límite de sus fuerzas. Cuando le pregunté si tenía alguna idea sobre qué podía haber desencadenado el insomnio, negó con la cabeza. Me dijo que había dormido bien siempre, hasta que una noche, poco después del día que cumplió los 19 años, se despertó de pronto a las 3:30 de la madrugada. Estaba helado, tiritaba y era incapaz de entrar en calor por ningún medio. 3 horas más tarde, después de haberse echado varias mantas más, Jess seguía despierto del todo. No solo tenía frío y estaba cansado, sino que dominaba un miedo extraño que no había sentido nunca hasta entonces. El miedo a que le sucediera algo horrible si se permitía quedarse dormido. Si me duermo, no volverá a despertarme. Cada vez que se sentía que empezaba a dormitar, el miedo volvía a sobresaltarlo para despertarlo de nuevo. Esta pauta se le repitió a la noche siguiente y a la otra. El insomnio no tardó en convertirse en un suplicio cotidiano. Aunque Jess sabía que su miedo era irracional, se sentía incapaz de ponerle fin. Escuché a Jess con atención. Lo que más me llamaba la atención era un detalle poco común. Había dicho que poco antes del primer episodio había sentido mucho frío, que se sentía helado. Empecé a explorar con Jess este aspecto y le pregunté si alguien de su familia paterna o materna había tenido algún trauma que tuviera que ver con estar frío o dormido, o con cumplir los 19. Jess me contó que su madre le había hablado hacía poco tiempo de la muerte trágica del hermano mayor del padre de Jess, de un tío cuya existencia no había sabido él siquiera hasta entonces. Cuando el tío Colin tenía solo 19 años, había muerto congelado en una tormenta, cuando inspeccionaba el tendido eléctrico del norte de Yellowknife, en los territorios del noreste en Canadá. Su lucha por seguir adelante había quedado reproducida en las huellas que había dejado en la nieve. Lo habían encontrado por fin tendido boca abajo, en una ventisca, inconsciente por la hipotermia. Su muerte había sido una tragedia tan grande que en la familia no habían vuelto a pronunciar su nombre. Ahora, 3 décadas más tarde, Jess estaba volviendo a vivir,
de manera inconsciente aspectos de la muerte de Colin. Más concretamente, el terror a dejarse caer en la inconsciencia. Para Colin, aquel dejarse caer había significado su muerte. Jess debía de sentir lo mismo respecto de quedarse dormido. Entender esta relación fue un hito para Jess. Cuando hubo un comprendido que su insomnio procedía de un hecho que había tenido lugar 30 años antes, su miedo a quedarse dormido tuvo por fin una explicación. Ya podía emprender el proceso de la curación. Jess aplicó unas herramientas que aprendió trabajando conmigo y que explicaré con detalle en este libro, y pudo desembarazarse del trauma que había sufrido su tío suyo al que había llegado a conocer, pero cuyo terror había asumido él inconscientemente como propio. Jess no solo se sintió liberado de la niebla espesa del insomnio, sino que alcanzó un sentimiento más profundo de conexión con su familia actual y pasada. Los científicos que intentan dar explicación a casos como el de Jess ya son capaces de identificar biomarcadores, señales tangibles de que los traumas pueden transmitirse de una generación a la siguiente y de que en efecto se transmiten. Rachel Yehuda, profesora de psiquiatría y neurociencia de la Facultad de Medicina Mount Sinai de Nueva York, es una de las grandes expertas mundiales en el trastorno de estrés postraumático, o TEPT, por sus siglas, y verdadera pionera en este terreno. Yewa ha examinado en múltiples estudios la neurobiología del TEPT en los supervivientes del Holocausto y en sus hijos. En concreto, sus investigaciones sobre el cortisol, la hormona del estrés que ayuda a nuestro cuerpo a volver a la normalidad después de haber sufrido un trauma, y sobre sus efectos sobre la función cerebral han revolucionado a nivel mundial el entendimiento del TEP y su tratamiento. Las personas con TEP vuelven a vivir sensaciones y sentimientos asociados a un trauma a pesar de que el trauma se produjo en el pasado. Entre sus síntomas se encuentran la depresión, la ansiedad, la insensibilidad, el insomnio, las pesadillas, los pensamientos aterradores y la tendencia a sobresaltarse o a estar con los nervios de punta. Yewa y su equipo observaron que los hijos de supervivientes del Holocausto que tenían TED nacían con niveles de cortisol bajos, semejantes a los de sus padres, con los que estaban predispuestos a volver a vivir los síntomas de TED de la generación anterior. El descubrimiento de que las personas que han sufrido un hecho traumático agudo tienen niveles de cortisol bajos ha sido polémico, pues se opone al concepto establecido de que el estrés está asociado a niveles elevados de cortisol. Más concretamente, en casos de TED crónico se puede reprimir la producción de cortisol, lo que contribuye a la presencia de los bajos niveles observados tanto en los supervivientes como en sus hijos. Yewa detectó niveles de cortisol igualmente bajos en los veteranos de guerra, así como en las madres embarazadas que sufrieron TEP tras los atentados contra las Torres Gemelas, y en sus hijos. No solo observó que los supervivientes que participaban en su estudio producían menos cortisol, característica que podían transmitir también a sus hijos, sino que añade que varios trastornos psiquiátricos relacionados con el estrés, entre ellos el TEP, el síndrome del dolor crónico y el síndrome de la fatiga crónica, están asociados a niveles bajos de cortisol en sangre. Es interesante que de un 50 a 70% de los pacientes con TEP cumplan también los criterios que permitirían diagnosticarles una depresión aguda u otro trastorno del estado de ánimo o de ansiedad. Las investigaciones de Yehuda ponen de manifiesto que tú y yo tenemos el triple de probabilidades de tener síntomas de TEP si nuestro padre o madre tuvieron TEP, y que es probable que padezcamos depresión o ansiedad a consecuencia de ello. Yehuda cree que este tipo de TEP se hereda, más que transmitirse por haber escuchado los hijos los relatos de las penalidades de los padres.
Yehuda fue una de las primeras personas en demostrar los descendientes de los supervivientes que los descendientes de los supervivientes portan los síntomas físicos y emocionales de unos traumas que ellos no han vivido directamente. Así sucedió en el caso de Gretchen, quien pasó años tomando antidepresivos, asistiendo a sesiones de psicoterapia personal y de grupo, y probando diversos enfoques cognitivos para mitigar los efectos del estrés. A pesar de todo ello, sus síntomas de depresión y ansiedad seguían igual. Gretchen me dijo que ya no tenía ganas de vivir. Llevaba padeciendo desde siempre, que ella recordase unas emociones que eran tan intensas que apenas era capaz de soportar sus embates cuando le invadían el cuerpo. Gretchen había ingresado varias veces en un hospital psiquiátrico, donde le diagnosticaron un trastorno bipolar con ansiedad aguda. La medicación le aportaba algún alivio, pero sin llegar a mitigar los potentes impulsos suicidas que vivían dentro de ella. De adolescente se autolesionaba, quemándose con la punta de un cigarrillo. Gretchen tenía ya 39 años y estaba tan harta. Me dijo que su depresión y su ansiedad le habían impedido casarse y tener hijos. Me explicó, con voz sorprendentemente tranquila, que pensaba suicidarse antes de su próximo cumpleaños. Escuchando a Gretchen, tuve una fuerte impresión de que en su historia familiar debía existir un trauma importante. He observado que en estos casos es esencial prestar gran atención a las palabras que se pronuncian, para encontrar en ellas pistas que apunten al hecho traumático que está detrás de los síntomas del paciente. Cuando pregunté a Gretchen cómo tenía pensado suicidarse, me dijo que iba a evaporarse. Aunque esto puede resultar incomprensible a primera vista, lo que pensaba era, literalmente, arrojarse a una cuba de acero fundido en los altos hornos donde trabajaba su hermano. Mi cuerpo se incinerará en cuestión de segundos, aún antes de haber llegado al fondo, me dijo, mirándome fijamente a los ojos. La falta de emoción con que me dijo estas palabras me impresionó. Parecía que sus sentimientos subyacentes habían quedado enterrados muy hondos. Al mismo tiempo, me llamaron la atención las palabras evaporarse e incinerarse. Como he trabajado con muchos hijos y nietos de familias que sufrieron las consecuencias del Holocausto, he aprendido a dejarme guiar por sus palabras. Le pregunté si tenía familiares judíos o que hubieran participado en el Holocausto. Gretchen me dijo que no en un primer momento, pero después se desdijo y recordó la historia de su abuela. Esta había nacido en Polonaien, el seno de una familia judía, pero se había convertido al catolicismo cuando emigró a Estados Unidos y se casó con el abuelo de Gretchen en 1946. 2 años antes, toda la familia de la abuela había perecido en los hornos de Auschwitz. Literalmente, los habían gaseado, inundado de vapores venenosos, y los habían incinerado. Ningún familiar próximo de Gretchen hablaba nunca con su abuela de la guerra ni de la suerte que habían corrido sus hermanos y sus padres. En vez de ello, como suele suceder en casos de traumas tan extremos, el tema se evitaba por completo. Gretchen conocía a grandes rasgos su historia familiar, pero no la había relacionado nunca con su propia ansiedad y depresión. Yo vi con claridad que las palabras que empleaba y los sentimientos que describían no salían de ella, sino que, en realidad, tenían su origen en la abuela de Gretchen y en los familiares de esta que habían perdido la vida. Expliqué esta relación a Gretchen, que me escuchó con gran atención. Abría mucho los ojos y le asomaba el color de las mejillas. Me daba cuenta de que lo que decía le llegaba hondo. Gretchen tenía por fin una explicación de sus sufrimientos que le parecía comprensible. Para ayudarla a que entendiera mejor aquel descubrimiento nuevo para ella, le pedí que se imaginara que estaba en el lugar de su abuela, poniéndose los zapatos de ella, que representaríamos con un par
de plantillas de gamo espuma que puse en el centro de la maqueta de mi consulta. Le pedí que se imaginara lo que podía haber sentido su abuela después de haber perdido todos sus seres queridos. Para ir un poco más allá, le pregunté si era capaz de ponerse literalmente sobre las plantillas en la piel de su abuela y de sentir los sentimientos de su abuela en su propio cuerpo. Gretchen dijo que tenía sensaciones abrumadoras de pérdida y de duelo, de soledad y de aislamiento. También tenía el sentimiento profundo de culpabilidad que se da en muchos supervivientes, la culpabilidad de haber salido con vida después de que mataran a tantos seres queridos. Para procesar un trauma, a los pacientes les suele resultar útil pasar por una vivencia directa de los sentimientos y sensaciones que han mantenido sumergidos en su cuerpo. Cuando Gretchen fue capaz de acceder a estas sensaciones, se dio cuenta que su deseo de aniquilarse a sí misma estaban entrelazados estrechamente con sus familiares perdidos. Comprendió también que había asumido algunos elementos del deseo de muerte de su abuela. Cuando Gretchen fue asimilando estos descubrimientos y empezó a ver su historia familiar bajo una luz nueva, su cuerpo empezó a ablandarse, como si pudiera relajar por fin una enorme tensión interna que albergaba desde hacía mucho tiempo. Como en el caso de Jess, el reconocimiento por parte de Gretchen de que su trauma estaba enterrado en la historia callada de su familia no fue más que un primer paso en su proceso de curación. Entender una cosa a nivel intelectual no suele bastar por sí misma para que se produzca un cambio perdurable. Suele ser preciso que esta conciencia se acompañe de una experiencia visceral y que esta conciencia se sienta de manera honda y que ésta se sienta de manera honda. Exploremos con mayor detalle los modos de integrar plenamente la curación para poder soltar por fin las heridas de las generaciones pasadas. Un legado familiar inesperado. Un muchacho puede tener las piernas largas de su padre y una chica puede tener la nariz de su madre. Pero lo que había heredado Jess era el miedo de su tío a no volver a despertarse. Y Gretchen llevaba encima, en su depresión, la historia de su familia durante el Holocausto. Dentro de cada uno de ellos dormían fragmentos de unos traumas que eran demasiado grandes para poder resolver en una sola generación. Cuando los miembros de nuestra familia han vivido traumas insoportables o han padecido sentimientos inmensos de culpa o de duelo, las sensaciones pueden ser abrumadoras y llegar más allá de lo que esas personas han sido capaces de afrontar o de resolver. Así es la naturaleza humana. Cuando el dolor es demasiado grande, las personas tienden a evitarlo. Pero cuando bloqueamos los sentimientos, estamos truncando, sin saberlo, el proceso necesario de curación que puede llevarnos hasta una liberación natural. A veces, el dolor queda sumergido hasta que puede encontrar una vía para manifestarse o resolverse. Esta manifestación del dolor suele producirse en generaciones siguientes y puede surgir en forma de síntomas de difícil explicación. En el caso de Jess, el frío y los temblores incontrolados no aparecieron hasta que éste alcanzó la misma edad que tenía su tío Colin cuando murió congelado. En el de Gretchen, la desesperación angustiada y los impulsos suicidas de su abuela la habían acompañado desde siempre que ella recordara. Esos sentimientos habían pasado a formar una parte tan importante de su vida que nadie se había parado a pensar que dichos sentimientos no procedían de ella misma. Nuestra sociedad actual no nos brinda muchas opciones para ayudar a quienes cargan con restos de traumas familiares heredados, como Jess y Gretchen. Lo más habitual es que estas personas consulten a un médico, a un psicólogo o a un psiquiatra y reciban medicación, terapia o una combinación de ambas cosas. Pero si bien estas vías pueden darles algún alivio, generalmente no les proporcionan una solución completa. No todos tenemos en nuestra historia familiar traumas tan dramáticos como los de Gretchen y Jess. Sin embargo, otros hechos, tales como la muerte de un progenitor o de un recién nacido, la entrega en adopción de un niño
La pérdida de un hogar o incluso la falta de atención de una madre pueden tener el efecto de hundir los muros del apoyo y obstaculizar el flujo del amor en nuestra familia. Una vez que tenemos a la vista los orígenes de estos traumas, podemos cerrar por fin las pautas familiares que tanto han perdurado. Es importante advertir que no todos los efectos de los traumas son negativos. En el capítulo siguiente estudiaremos los cambios epigenéticos, es decir, las modificaciones químicas que se producen en nuestras células a consecuencia de un hecho traumático. Según Rachel Yehuda, los cambios epigenéticos tienen el propósito de ampliar la gama de modos en que reaccionamos en las situaciones del estrés, lo cual es positivo según dicha autora. Yehuda pregunta, ¿con quién preferirías estar en un campo de batalla? ¿Con alguien que ha pasado por adversidades y sabe defenderse? ¿O con alguien que no ha tenido que luchar nunca? Dice también que cuando hemos entendido para qué sirven los cambios biológicos producidos por el estrés, podemos desarrollar un modo mejor para explicar a nosotros mismos nuestras verdaderas capacidades y potencialidades. Vistos de este modo, los traumas que heredamos o nuestras propias experiencias personales no solo pueden crear un legado de aflicción, sino que también son capaces de forjarnos un legado de fuerza y de resistencia que se hará sentir durante las generaciones que sigan a la nuestra.